Ahora vamos a ver qué son conectores lógicos o operadores lógicos. Son palabras que permiten relacionar dos posiciones o negar una posición simple. No se las representa por símbolos, se la puede llamar operadores lógicos. Los siguientes conectivos son los más recurrentes: sí, solo sí, o, sí, entonces, o, y no. Cada operación es verdad. Como el conector, este es negación, el techito, que es conjunción, la B pequeña, que es disyunción, la flechita hacia la derecha, que es condicional, la flechita izquierda-derecha, que es bicondicional, y la B con rayita abajo es disyunción exclusiva. ¿Cómo se lo lee? Aquí vamos a tomar la letra G y T. En negación, no es G o no es cierto G. En conjunción, G y T. En disyunción, G o T. En condicional, G implica T o G sí, entonces G. O sí, G entonces. Bicondicional, G si solo, si T o G es equivalente a T. En disyunción exclusiva, o G o T. Conectivo lógico, negación. Sea P una proposición, la negación de P es otra proposición identificada por negativo P, se lee no P, no es cierto que P, o es falso que P. Cuyo valor lógico está dado por la negación de dicha proposición. Vamos a la tabla. P y negación P. Si P es 1, negación P 0. Si P es 0, negación P es 1. Si es con verdadero y falso es si P es verdadero, Q es falso. Si es falso, Q es verdadero. Ahora veremos la definición de algunos enunciados compuestos. Primero, la conjunción. Es un enunciado compuesto en el que dos posiciones se relacionan con el conectivo y los símbolos del techito. Se llama conjuntor. Ejemplo: Jorge Curioso viajó al Cusco y Luis viajó a Ica. Jorge viajó al Cusco, que es la P, Luis viajó a Ica, que es la Q, que los une, conector I. También equivalen el conectivo conjunción las palabras pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, etc. Al crear la tabla de verdad de la conjunción, primero ponemos P verdadero, falso, falso, Q verdadero, falso. Aquí solo es verdadero si ambas son verdaderas. Si ambas, por ejemplo, P y Q son verdaderas, es verdadera la conjunción. Si no, son falsas, como por ejemplo vemos aquí. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso. Segundo caso, tenemos la disyunción débil o inclusiva. Un enunciado compuesto en el que dos posiciones se relacionan con el conectivo o los símbolos de la B. Se llama disyuntor. Un ejemplo: Eliana viajará a Cusco. Es la R, Cajamarca, que es la S. ¿Qué lo conecta? La letra O. ¿Cómo se crea la tabla de disyunción débil? Tenemos que si ambas posiciones son falsas, el resultado es falso. Por ejemplo, vemos es falso y Q falso, el resultado es falso. Las demás son verdaderas. La condicional es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo sí, entonces, los símbolos de la flecha hacia la derecha, y se llama implicador. Ejemplo: si 12 es un número par, entonces es divisible entre 2. 2 es un número par es P y es divisible entre 2Q. No está el conector entre entonces, sí y entonces. Aquí vemos que P es el antecedente y Q es el consecuente. Antecedente y consecuente. Nota: existen varias formas de representar condicional, como por ejemplo P, por consiguiente que, y luego Q, de manera Q, etc. Ejemplo: tenemos la suma de las cifras de 426 y múltiplo de 3, consiguiente el divisible entre 3. Tenemos que la P es la suma antecedente y es divisible entre 3, que es consecuente de la Q. Puede ser al revés, que 426 divisible entre 3, porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Tenemos que aquí está el consecuente de la Q, el que está antecedente que la P. Para crear la tabla del condicional debemos saber que es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, como por ejemplo vemos aquí. Este es verdadero y el consecuente es falso, y es falso, lo demás es verdadero. El bicondicional
Un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo sí y solo sí. Los símbolos, las flechas a la izquierda y derecha, que se llama doble implicador. Un ejemplo tenemos es, si Lice es una isla sí y solo sí está rodeada de agua. Si Lice es una isla es P. Rodeada de Q, que lo conecta sí, solo sí. Este es el doble implicador. Para crear la tabla de doble implicador tenemos que es verdadero solo si ambas preposiciones son verdaderas. Por ejemplo, aquí vemos verdadero, verdadero, verdadero. Puede ser si es falso, también puede ser si es falso y falso es verdadero. Son dos formas. Y es falso si ambas poseen distintos valores de verdad. Como por ejemplo, verdadero y falso, falso, y falso y verdadero, falso. Vamos a ver un resumen. Vamos a ver, con el doble condicional, si es verdadero, ambos tienen el mismo valor de verdad. Esta disyunción exclusiva fuerte, que si es verdadero, solo si tiene el mismo valor de verdad. El condicional es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí es conector O, es la B. Es falso solo si ambas son falsas. El techito que es la I, conjunción I, es verdadero solo si ambas son verdaderas. La negación es verdadera si la proposición es falsa.